¿Cómo se sienten? Yo espero que todos ustedes estén muy bien y bienvenidos a otra oportunidad de mi canal Será Como Se Ve. En esta entrega te quiero hacer un contenido que va relacionado a muchas preguntas que estoy viendo. La gran mayoría de preguntas van relacionadas al proyector LED PBO YG300 Pro, y me he dado cuenta que en torno a este proyector hay muchas incógnitas y muchas malas informaciones, y quiero hacer este video para aclarar lo bueno y lo malo de este proyector, lo que es verdadero y lo que no. Acuérdense que una de las verdades de este proyector es que va más dirigido para niños, y te voy a decir la resolución nativa que este posee para darte una verdad. Y también quiero decirte que este modelo es de un año diferente a los modelos anteriores. ¿Qué significa este dato? ¿Qué significa esta información? Que puede ser que este modelo que yo tengo aquí, que te voy a decir el dato ahora mismo con la información que está en Amazon, puede que tenga mejor calidad que sus versiones anteriores, porque las grandes marcas y los grandes fabricantes, a medida que van sacando sus productos o le van haciendo actualizaciones, a la misma vez le van haciendo mejoras. Entonces, si se fijan, aquí te tengo el proyector. Si te fijas, aquí está la información y que dice mini proyector portátil PBO para dibujos animados. O sea, veo que lo quieren vender para que tú puedas hacer muchas cosas en muchos otros lugares, pero no, va dirigido para niños, para dibujos animados, y aquí te muestra muy claro lo que traes y los precios y el valor del mismo, y lo estoy haciendo contigo mismo en la pantalla para que tú veas, pero lo que nos interesa está por aquí. Miren aquí, resolución máxima de 1920 por 1080 píxeles. Y dice aquí que la resolución de la pantalla soporta desde 1920 a por 1080, que es lo que tenemos aquí. Y dice que es un regalo para niños. Entonces esa es la orientación del producto, su enfoque, que es algo dirigido para niños. Y fíjense aquí también las pulgadas. El proyector proyecta un máximo de 170 pulgadas, pero la recomendación del fabricante ronda entre 50 a 100 pulgadas. El rendimiento de actualización, aquí es la información del mismo, pero aquí viene un dato muy importante que vamos a decir que es una verdad, que hay muchos que no les gustan, por ejemplo, que se la mencione. Vi un comentario que alguien me dijo, no, esa no es la resolución que tiene. Bueno, aquí dice, ¿actualizado en qué año dice ahí? 2024. Te dije que estos productos cada año que va pasando le van haciendo mejoras y actualizaciones, y este producto es compatible con Full 1080p HD. Eso es lo que dice aquí el fabricante. Luego dice aquí que tiene entrada HDMI, USB audio y otras interfaces. Se puede conectar fácilmente con múltiples dispositivos multimedia. Y aquí vemos la información en cuanto a la energía. Pero mira que el producto va dirigido para niños. Y aquí el fabricante te indica cuál es el tipo de adaptador del HDMI que se necesita. Para que tú lo puedas usar aquí con tu proyector PBO, LED PBO YG300 Pro. Te lo digo así detalladamente para que tengas el conocimiento. Miren aquí lo que te presenta. Siempre es bueno y miren este dato, y esta es una verdad. Esta es una verdad. Habían personas que decían que si él tenía una batería integrada, porque una de las cosas buenas, y que eso lo voy a resaltar cuando te esté detallando ya más lo de lo bueno y lo malo, porque aquí te estoy hablando de información vital, justamente de la fuente, en este caso del vendedor vía Amazon. Dice que tú lo puedes usar con una batería recargable. Míralo aquí. O sea que el consumo del mismo te permite que puede ser usado con una batería. O sea que si vas para algún lugar y no hay ninguna conexión eléctrica y tú tienes una batería portátil, lo puedes usar, y atrás del dispositivo se ve la conexión. Míralo aquí. Esto también es la bocina, pero míralo.
Entonces miren aquí también la resolución que muestra. Yo en el video te voy a estar mostrando también las resoluciones. También dice que es compatible con Android y iOS. Y también te muestra también todas las funciones del control y todo lo que se puede hacer. O sea, toda la información está contenida aquí. Ahora vamos a ver otra información muy importante. Aquí tenemos la dimensión del producto, el tipo de pantalla. También otro dato muy importante que es bueno saberlo: la vida útil de la luz. Dice que va a durarte más de 30,000 horas. Eso es bastante. Y seguimos mirando: 12 voltios. Tamaño mínimo de la imagen: 60 pulgadas. Te dice que trae control, que tiene conexión a auriculares, o sea, si quieres poner bocinas que sean conexión por vía auriculares o audífonos, USB o HDMI, o sea, toda la información, dispositivos compatibles, laptop, televisión, además de la computadora, además de todas las otras informaciones que ya te he dado, los colores que vienen, o sea, ya aquí tú estás teniendo toda la información, toda la verdad, aquí te la estoy mostrando. Mira aquí. La opinión media de este producto: 4.2 de 5. Mira ni cuántas personas. ¿Tú crees que si eso fuera un producto malo tuviera esa calificación? Vuelvo y lo repito, tú no puedes comparar este proyector, que es básico, con un proyector de altas especificaciones, hasta de alto costo, que tiene mayor cantidad de resolución, mayor cantidad de funciones, que trae hasta su propia interfaz más avanzada tipo Android, que se conecta vía Bluetooth, que tiene 4K, bueno, un sinnúmero de cosas que trae, que es para suplir una necesidad mayor y que es para un público más adulto. Pero este dispositivo está más orientado para niños y también está orientado por si acaso tú quieres viajar y quieres tener algo para entretenerte, también lo puedes usar, ¿por qué no? Entonces aquí te estoy hablando todo lo que tú necesitas saber del proyector. Miren esto aquí, esto es muy importante porque aquí tú puedes conectar, por ejemplo, el proyector si lo quieres conectar en el techo o tienes como un trípode, que aquí lo puedes conectar y usarlo, por ejemplo, flotante, por decirlo así. Pero vamos a seguir con la información. Aquí también compatible con TV, compatible para compartir fotos y juegos, o sea que se pueden conectar emuladores también. O sea, miren toda la información. Por eso es lo bueno de leer, por eso es lo bueno de escudriñar. Y todo esto lo estoy haciendo para que todos ustedes tengan la información, pero no se queden ahí. También los invito a que ustedes mismos investiguen. Miren aquí la resolución, otra vez te la muestro. Mírala aquí. Y dice que esto también es muy compatible con 1080p Full HD. Mejora el brillo y la saturación de color de la imagen proyectada para que la imagen sea más clara y cómoda. Pero ¿cuál es que disfruta de estas especificaciones? La versión del 2024, que es esta, la que tenemos aquí. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, hasta que el fabricante decida cambiar el modelo, es obvio que él le va a estar haciendo mejoras. Entonces, si tú compraste este proyector en el año 2023 o en el año 2022 o 2021, es obvio que el del 2024 va a tener mejores especificaciones que el tuyo que compraste en el 2021 o en el 2020, por decir una fecha. Entonces, esas son las verdades que te estoy diciendo. Otra verdad: este no trae batería integrada. Lo que sí se le puede es conectar una batería portátil y la puedes usar, ya que aquí dice que se puede usar con una de 5 voltios. Y aquí tenemos toda la información. Por ejemplo, este trae su control de mando, que tú puedes hacer todas las configuraciones y todo lo necesario. Pero si se te pierde el control, que es algo que también me han estado preguntando, aquí tenemos todo. Aquí tenemos el encendido, el adelante, el de atrás, el OK, que podemos entrar a menú y aquí podemos volver hacia atrás. O sea que con estas funciones que tenemos aquí podemos configurar el proyector. También aquí este botón que está al lado nos ayuda a calibrar la nitidez para que se vea lo mejor enfocado el lente y así podamos apreciar mejor la imagen.
que es la imagen que te voy a estar mostrando. Entonces aquí te estoy hablando todo concerniente a este dispositivo. Ya te di todas las especificaciones que brinda el fabricante a través de Amazon, todas las que nos conciernen y que nos interesan. Ahora vamos a hablar de otro punto, de lo bueno y de lo malo. Vamos a comenzar de lo malo de este proyector. Lo malo es que el producto no tiene tantas especificaciones. ¿Cómo así? A veces hay momentos, por ejemplo, que si tú quisieras ver una película con mayor nitidez, con mayor resolución, o que la imagen se vea más nítida, más limpia, es obvio que no te lo va a brindar porque es un producto que va dirigido para dibujos animados. Entonces, si ponemos un tipo de contenido, por ejemplo, una película que lleva grandes especificaciones en su resolución y capacidad, y la estamos viendo vía una plataforma, no vamos a poder percibir la capacidad de la película o la nitidez que uno quisiera. Más o menos por ahí es la idea. Entonces, eso es un punto en contra. Otro punto en contra es que la interfaz, o sea, el sistema que trae el proyector, es una interfaz muy básica. Entonces no esperemos que podamos hacer muchas cosas a través de ella. Por ejemplo, tiene lo básico, configurar la nitidez, configurar el brillo, la orientación de la imagen, algunos ajustes del equipo, si quieres el brillo más alto, más bajo, o sea, configuraciones sencillas. Por ejemplo, si haces una conexión vía HDMI, tienes que entrar por ella. Y aquí quiero aclarar un punto muy importante. Muchas veces me hacían la pregunta que ustedes conectaban un dispositivo vía HDMI o USB y no se veía nada. Mis amigos y amigas de YouTube, cuando usted conecte en este proyector un dispositivo, ya sea HDMI o USB, usted va a tener que entrar a la interfaz del proyector con su control de mando e ir a las opciones de, por ejemplo, de conexiones, ahora mismo no me acuerdo el nombre, y seleccionar el dispositivo. Le va a aparecer siempre el dispositivo que esté conectado, o sea que si está conectado al HDMI, el único que le va a aparecer es el HDMI, y ahí usted conecta, le da al botón de OK y ahí mismo le va a abrir la imagen y se la va a mostrar en pantalla. Si no se la muestra porque usted lo conectó, no se preocupe, que es que usted todavía no lo ha seleccionado en el proyector. Ahora, después que usted lo seleccione en el proyector, cada vez que usted encienda su proyector, le va a mostrar la imagen que está seleccionada en HDMI. Entonces, por ejemplo, usted tiene conectado el HDMI y tiene conectado algo en el USB. En la entrada que usted haya ya seleccionado previamente, que le muestre la imagen, esa es la que ya siempre le va a mostrar. Ahora, si usted quiere salir de esa imagen, aquí por ejemplo, o de esa selección, le puede dar hacia atrás o en su control y puede seleccionar el otro dispositivo de entrada, que puede ser el USB, y ahí usted puede acceder a los videos o a las fotos. Cabe resaltar que las fotos y los videos que se coloquen en una memoria deben ser en un formato compatible con este proyector. En el manual lo indica, debe ser una resolución muy básica. Por ejemplo, en imagen es JPG, o sea, son imágenes, deben ser sencillas, no muy pesadas ni con muchas pinceladas o mucha resolución. Entonces, todo esto lo que te estoy hablando es de lo malo. Lo otro fue ya una aclaración en cuanto debes tener para cuando conectes un dispositivo. Otro punto que no favorece a este modelo es, porque estaba hablando que este es el modelo sencillo, por decirlo así, es que no tiene Bluetooth. Entonces, al no tener Bluetooth en estos tiempos, que la gran mayoría de conexiones son vía Bluetooth, nos limita muchísimo, que todo tiene que ser vía cable, por ejemplo aquí. Y entonces siempre las personas se hacen la gran pregunta, dice, ay, yo voy a poder conectar mi celular. Sí se puede. Hoy en día tenemos adaptadores, ejemplo que es un adaptador que es para los productos Apple, que nos permite conectar esta parte aquí
al dispositivo, ya sea un iPhone, ya sea una iPad, pero ya los modelos un poquito antiguos, porque desde el 15, si no me equivoco, o el 14 en adelante, ya cambiaron esta conexión. Y aquí usted conecta su cable HDMI y luego lo conecta a la otra cabeza aquí y listo. Y solamente seleccionar la entrada y le va a brindar la imagen de su celular. Ya tengo un video explicando cómo se puede conectar tu celular, ya sea Android o ya sea iOS, en este proyector LED PBO YG300. Lo voy a dejar por aquí en el video y también en la caja de comentarios por si te interesa, aprendas cómo hacerlo. Todo esto son los, vamos a decir, los detalles que provocan que el producto sea un poquito, sea una desventaja o que no sea bueno. Estamos hablando aquí de lo bueno y de lo malo del producto. Entonces eso es lo malo, que no tiene conexión vía inalámbrica, ni Wi-Fi, no tiene Bluetooth, que todo es vía cable. Ahora vamos a hablar de lo bueno. Lo bueno es que como tiene conexión vía HDMI y vía USB, hay muchas alternativas que uno puede usar este proyector para proyectar imágenes. Entre ellas, y es la que yo uso, porque este dispositivo yo lo compré para mi hijo, es el Fire Stick de Amazon. ¿Qué es esto que está aquí? Que parece una memoria. Entonces este dispositivo trae su cable, su conexión, su cable de corriente. Lo conectamos aquí. Y conectado el HDMI, y yo luego voy a mi proyector y accedo a la entrada de el HDMI. Todo esto lo tengo en videos anteriores de cómo se ve, de cómo se hace ya en el sistema del proyector, que lo estaré dejando en la caja de descripciones de este video por si interesa y quieres verlo. Entonces ya después que tú lo tienes conectado aquí, solamente seleccionar la entrada HDMI y este dispositivo sí se conecta a Wi-Fi. Entonces con este dispositivo te va a permitir acceder a muchas aplicaciones que este proyector no trae. Entonces es como si pudiéramos hacerle un upgrade o una actualización a este proyector utilizando este dispositivo. Este también se usaba antes mayormente para las televisiones. Entonces ya con este dispositivo yo puedo entrar a YouTube, yo puedo entrar a Disney, puedo entrar a la aplicación de HBO que ahora se llama Max, puedo entrar por ejemplo a Netflix. O sea, puedo entrar a un sinnúmero de aplicaciones gracias a este dispositivo que lo estoy conectando en el proyector para proyectar la imagen. También lo puedo hacer, por ejemplo, que hay dispositivos que parecen memoria, que son emuladores de juego, que también lo puedes conectar aquí sin ningún problema. Puedes proyectar tus juegos, tus videojuegos o una consola, siempre y cuando tenga la conexión HDMI, igual con el USB. O sea que no hay ningún problema. Por ejemplo, el celular vienes y lo conectas aquí con tu adaptador y le conectas el cable HDMI, lo conectas aquí y ya. Entonces esos serían los puntos positivos. Los puntos positivos es que sí lo puedes usar con otros dispositivos, es compatible. El punto positivo que es portátil, o lo bueno, vamos a hablar en torno al título de nuestro video. Lo bueno es que es portátil, miren el tamaño de mi mano. Lo bueno también es que lo podemos usar con una batería recargable. Lo bueno es que no tiene un costo tan elevado, o sea que precio-calidad va de acorde a lo que ellos te ofrecen, porque si tuvieran más especificaciones, obvio y lógico que fuera más caro. Entonces lo malo es que la interfaz no es muy buena, la resolución no es la tan esperada, pero tampoco es una resolución mala, es una resolución que cumple, y más cuando uno entiende que va dirigido para dibujos animados. Por ahí te puedes ver tu juego de fútbol o puedes ver las olimpiadas ahora, por ejemplo, si te interesa. O sea que sí lo puedes aprovechar. Entonces lo malo, no tiene Bluetooth, no tiene conexión a Wi-Fi. Lo bueno, que a través de sus conexiones sí es compatible con dispositivos como este, el Fire Stick de Amazon, o un adaptador, ya sea para usarlo con tu tablet o ya sea usarlo con tu celular. Sí se puede usar, por ejemplo, con computadoras. O sea, con todos esos dispositivos él es compatible. El único inconveniente es que todo debe ser vía cable. Entonces eso es la información que te quería transmitir en este video. Lo bueno
y lo malo del proyector LED PBO YG300 Pro. Quería hacer este video para aclarar, porque me hacen muchas preguntas y a veces se hace difícil poder responder a todos, aunque la gran mayoría de ustedes saben que yo en lo medida de lo posible le trato de responder y de aclarar todas sus preguntas. Es bueno que entiendan que ustedes mismos deben de buscar su información. Como le mostré en el video, le mostré toda la indicación que dice el vendedor vía la plataforma de Amazon. Le hablé de lo bueno, le hablé de lo malo y de toda la información concerniente a este gran proyector, el YG300 Pro LED PBO. Invito a que te sigas suscribiendo y dale like y compartiendo, porque esa es una forma de ayudarme. Ya ustedes saben cómo funciona YouTube, eso no tengo yo que explicarlo aquí, pero con tu like, con tu suscripción, con compartiendo estos videos y dejando tu comentario, me aportas muchísimo para poder crear contenido y seguir compartiendo información. Siempre cabe resaltar que no soy ningún experto en cuanto a los temas que hablo, son temas que me apasionan y son temas que yo comparto mi experiencia y mi punto de vista, y lo que yo adquiero es porque le voy a dar un uso o porque me gusta. Y aclarado esto, nos vemos en el próximo video.